no me quiero... ahora sí. Ahora sí, profe. Ahora sí, bueno. Entonces... la tecnología. Muy bien. Vamos a ver si ahí siguen viendo la presentación. Ahí sí se ve, profe. Bien, entonces, una vez que hemos hablado de los 4 procesos, digestión, absorción, motilidad y secreciones, vamos a lo que es el plan general del tubo digestivo. Hay un plan general que se sigue y que va variando de segmento a segmento. Este plan o conformación general incluye a una mucosa que tiene partes, a una submucosa, a una capa muscular o varias, y la capa externa que sostiene a este segmento y lo relaciona con los órganos que le rodean, que es la serosa o adventicia. Vamos a, esto no es de Silverton, pero está bastante claro, por eso lo puse. Primero, la primera porción es la mucosa, que tienen esta llave grande acá. La mucosa siempre, como es un epitelio mucoso, húmedo, tiene obviamente un epitelio que va a variar en cómo se dispone y el tipo de epitelio, su lámina propia, por supuesto, su lámina basal y lo que se llama lámina propia. La lámina propia es el conectivo delgadito, pequeñito, que está sosteniendo a este epitelio o que está por debajo del epitelio, como lo quieran decir. Obviamente que acá está la luz del tubo, de este segmento. Entonces, desde la luz vamos a ir atravesando la pared, digamos, del esquema general del tubo y tenemos la mucosa que comienza con el epitelio, su lámina basal, por supuesto, que es parte de ese epitelio, y una lámina propia. Eso es un conectivo laxo, un conectivo común, con todas las células que ustedes ya conocen, con los fibrocitos, con las láminas con las fibras elásticas, algo de colágeno y demás, pero poco colágeno porque es un conectivo delicado. Vasos sanguíneos y también terminaciones, las últimas terminaciones nerviosas. Digo últimas terminaciones como las últimas neuronas o ramificaciones de neuronas posibles. Después viene lo que se llama la muscular de la mucosa. Esta es una capa muy delgadita de músculo liso que está en disposición circular, o sea que también cuando se contrae es como que arruga la mucosa y cuando se relaja la distiende. Allí termina la mucosa. Después de la muscular de la mucosa, que también se la llama en latín muscularis mucosae, viene la otra capa que es la submucosa. La submucosa básicamente es un tejido conectivo laxo más grande que el propio de la mucosa, o sea, más grande que la lámina propia. Acá los vasos son las ramificaciones más grandes del circulatorio, o sea que vamos a ver venitas, arteriolas, arteritas y demás. También hay terminaciones nerviosas, aunque acá no estén marcadas, y también obviamente hay fibras, hay células B de memoria, acuérdense, hay mastocitos, hay macrófagos circulantes, etcétera, etcétera. Y, muy importante, cuando haya nódulos linfáticos, cuando haya nódulos del inmunológico, van a estar más o menos en esta posición, puede haber grandes grupos de linfocitos y macrófagos allí,
A veces puede haber alguno pequeño acá dentro de la mucosa, y también en la submucosa, cuando hay glándulas grandotas de mucus o las salivales, etcétera, están localizadas en esta parte de la submucosa. Y su conducto sale hacia la luz, atravesando la mucosa para volcar el contenido que van a secretar en la luz. Terminada la submucosa, viene el músculo o las capas de músculo de este segmento. Si se fijan, la llave es grande porque en el esquema general supone que pueden aparecer 3 capas distintas de músculo liso. Acá hay dibujadas 2. Una capa de músculo liso circular, que también cuando se contrae achica, digamos, el diámetro del segmento, lo cierra al tubito, y cuando se relaja amplía la luz. La otra que está dibujada aquí es un músculo longitudinal. Claro, ustedes imagínense que esto es un tubo, ¿sí? Todo un tubo que ha sido seccionado transversalmente. Entonces, cuando yo secciono el músculo longitudinal, veo puntitos, que son las fibras del músculo liso, o sea, las células del músculo liso cortadas transversalmente, por eso las veo como puntitos. Vamos a ver un caso en donde aparece la tercera capa de músculo, que va a ser el estómago, donde va a aparecer una capa oblicua. En ese caso vamos a ver como de chanfle, ¿sí? Las células del músculo liso de la capa longitudinal. En general, vamos a encontrar 2, una capa circular y una longitudinal. Esto que está acá muy exagerado se llama plexo mientérico y en realidad está incrustado entre fascículos del músculo liso y es la parte nerviosa, ¿sí? De la parte nerviosa vegetativa que controla tanto el movimiento como las secreciones de este segmento, cualquiera sea, del tubo digestivo. En este caso se llama plexo mientérico de Auerbach, pero ya lo vamos a ver luego. Terminada la parte de músculo, que tiene mezclado, por supuesto, algo de conectivos con terminales nerviosas, pasamos a la capa más externa, que es la serosa. La serosa es un, digamos, conectivo más elástico, como las cápsulas que uno observa rodeando al hígado, rodeando a los intestinos. Cuando vean chinchulines, por ejemplo, intestino de vaca, pueden ver eso, o hígado, van a ver esto, y en ese caso, estas cápsulas conectivas pueden sostener también al segmento contra la pared dorsal, digamos, en el caso del abdomen, retroperitonealmente, los pueden sostener o integrar o unirse con los mesenterios, que también sostienen mucho a los intestinos, por ejemplo. En este caso, los epitelios son de tipo cúbicos o poliédricas las células y se llaman mesotelios. Bien, pasamos ahora a otro gráfico, blanco y negro, voy a ir un poco más rápido, pero es para mostrarles esto. En este gráfico uno tiene que poder distinguir las 4 capas nuevamente. Entonces uno dice, acá tengo la mucosa. ¿Y qué pasó acá? Que este epitelio está todo festoneado, ¿no? Está formando pliegues, pero es el epitelio de la mucosa con su lámina propia y la muscular de la mucosa como límite. O sea, este pequeño músculo liso que puede mover un poquito a esta mucosa. Y en este caso el epitelio se ha plegado formando saliencias, ¿no es cierto? Y a la vez, cuando sale, deja hundimientos que suelen ser en el tubo digestivo aprovechado para generar glándulas de secreción.
sea de jugos, jugo gástrico, por ejemplo, o enzimas digestivas. Y acá les muestro que esta gran glándula, estos son las células secretorias de una gran glándula que podría ser una gran glándula como por ejemplo accesoria, como por ejemplo el páncreas, o una glándula salival grande que descarga la saliva a la boca, o el páncreas que descarga su jugo pancreático al duodeno. Por eso es grande. Esta glándula que está aquí es grande, pero no tan grande como una glándula accesoria como el hígado del páncreas, podría ser una gran glándula mucosa del esófago. Entonces secreta mucus, por ejemplo, al esófago. Esta está ¿en qué capa alojada? Está alojada en la submucosa. Este conectivo que también tiene vasos, tiene nervios, etc. Tiene también inmunología, ¿no? Luego vienen estas dos capas de la muscular, músculo liso circular, músculo liso longitudinal y la serosa. Esta serosa que está por fuera, vean cómo se conecta en este caso con un mesenterio para sostener a este segmento, por ejemplo, la pared corporal, ¿sí? Muy bien. Lo pueden ver de aquí también, lo pueden ver en el anterior. Acá fíjense que es muy interesante que hay dos plexos nerviosos marcados. Uno dice plexo de Meissner. Es M-E-I-S-S-N-E-R. Ese plexo de Meissner está ubicado entre la capa submucosa y la capa circular. Por aquí está entrando como si fuera una rama nerviosa que luego se va a distribuir con distintas neuronas, axones, a ¿qué? A liberar neurotransmisores que contraigan esta capa circular, básicamente. Y el otro plexo está ubicado entre las dos musculares y es el plexo de Auerbach o Auerbach. Este plexo está ubicado entre las dos capas y luego se van a dar cuenta por qué están dispuestos de esta manera, porque unos van a ser activadores y otros van a ser inhibidores. Unos van a ser parasimpáticos y otros van a ser simpáticos. Y ahora me gustaría parar un momento aquí para preguntarles a ustedes. Las motilidades de estos segmentos y las secreciones van de la mano. Entonces, yo no puedo aumentar el movimiento, por decirlo así, no puedo aumentar el movimiento si no aumento también la digestión o la secreción. Entonces, cuando aumento las secreciones, aumento también la motilidad del segmento, ¿sí? Cuando disminuyo la motilidad, disminuyo las secreciones. Bien, entonces, lo que yo les pregunto es, para nosotros deducir cuál es la parte nerviosa funcional, ¿no? No estoy preguntando anatomía de cuáles son los nervios, sino la funcional. ¿Qué divisiones de funcionales del sistema nervioso estarían actuando acá como estimulantes? Primero, o tengo la regla en la cabeza o la tengo que deducir en el momento. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar es, la digestión para ustedes estará dentro de las funciones fisiológicas que se pueden realizar para estar atentos en la lucha, en situaciones de riesgo, en la huida, en salvaguardar la vida, o estará en las funciones de estar calmos, ¿sí? De asimilar, ¿sí? De estar tranquilos. ¿En cuál de las dos estaría la digestión? ¿Puedo tirar así como A ver, a adivinar? ¿quién habla? Juan, Pilo. Pilo, dale.
No sé a dónde escuché que cuando uno vive una experiencia con mucha adrenalina, se te corta la digestión. Entonces supongo que si estás en modo supervivencia, no puedes hacer la digestión, y si estás calmo, ahí sí. ¿Algo así? Bueno, sí. Y Ah, entonces, ¿quién sería el estimulante acá y quién sería el inhibidor? Estimulante no sería Bien, parasimpático, claro. el claro, inhibidor simpático. claro. Yo a veces caigo en algunas torpezas, pero es para ver si a ustedes se les graba de alguna manera cómo pensar. Alguna vez yo les dije, los están corriendo los ladrones. Ustedes pueden tener actividad, una cópula, un orgasmo, mientras corren de un ladrón. No, va, que yo sepa, salvo que yo tenga un súper varón o una súper mujer acá en el grupo. Pero digo, ¿qué se va a priorizar en ese momento? ¿La digestión de unas proteínas para tener unos poquitos más de aminoácidos? No, se recurre a reservas. No se puede estar ni digiriendo, ni orinando, o sea, en ese momento de la lucha o huida está priorizado, recuerden, todo lo que es nervioso activo, pensar, circulación central, inhibimos circulación periférica, inhibimos la actividad renal hasta donde se puede, por supuesto, inhibimos la actividad reproductiva hasta donde se puede, inhibimos la digestión. Por eso, volvemos al punto que alguna vez dije, ese estado de lucha o huida hecho crónico, claro, hecho crónico nos da el estrés. El distrés es esa situación de lucha o huida, pero crónico se convierte en un estrés. ¿Y el estrés que nos ataca? Justamente el estado nervioso, la digestión, nos da acidez, nos da distensión, nos llenamos de flatulencias, gases, digerimos mal, inclusive en estados muy, bueno, y al digerir mal también reservamos mal. Entonces, la digestión es un proceso nombrado en este balance que nosotros hacíamos, ¿se acuerdan cuando vimos el metabolismo insulínico y glucagón? Decíamos, la digestión es un estado favorecido para asimilar, para guardar, para la síntesis. En cambio, en el otro tenemos las degradaciones y demás, pero no es momento de digerir. Entonces, volvemos a eso. Cuando yo estoy en este distrés, digamos, y está el simpático actuando sobre los músculos, sobre la alerta, el sistema adrenalínico, como dijo Pilo, está desfavorecida la digestión, la reproducción. Entonces, el parasimpático es el que activa la digestión y el simpático es el que la inhibe. Por lo tanto, haciendo esta analogía con lo que estábamos viendo en clases anteriores, acá si el activador es el parasimpático y que, digamos, neurotransmisores fundamentalmente van a ser los activadores, los colinérgicos. O sea, esta acetilcolina va a ser liberada por el parasimpático actuando sobre estas musculaturas circulares para hacer esto con los segmentos y así longitudinales para cortar los segmentos y mover el contenido. Obviamente que este parasimpático también, además de propender a los movimientos, va a aumentar las secreciones. Mientras que el simpático, que nos pone en alerta, en luchar, y yo no estoy digiriendo cuando lucho con alguien, ni hablar cuando me trepo a una tapia para irme, o cuando estoy nervioso porque me acaban de preguntar algo en el examen que no lo sé. Entonces, en ese momento, ¿cuál es la descarga? La descarga es simpática. Y el simpático va a ser inhibitorio de los movimientos y de la secreción gástrica o de la secreción gastrointestinal. Entonces, no podemos tampoco perdurar mucho en este estado porque entonces vamos a ser conflictivas todas las digestiones y por lo tanto la absorción de nutrientes.
Vamos a ver qué pusieron acá. Bueno, Luigi puso, sin ir más lejos, si están haciendo lo suyo en el baño y abren la puerta de golpe, ¿qué les pasa? Claro, se interrumpe obviamente el proceso. Va a haber una descarga, digamos, simpática que inhibe entonces las contracciones rectales que llevan a que yo pueda continuar defecando. Muy bien, exactamente. Muy bien, entonces, esos plexos que voy a anotar son el plexo de Meissner y el plexo a ver qué dice acá. Bueno. Y el plexo de Auerbach o Auerbach. Son justamente los estimulantes e inhibitorios de la motilidad y de la secreción gástrica. Muy bien. Porque me estoy confundiendo yo. Estoy cargando PPTs en vez de los PDF que son mucho más cómodos para explicarles. Pero no me lo está tomando para compartir. A ver. Acá está. Bueno, entonces, dicho el plan general, teniéndolo en cuenta, vamos a ir por partes. Es importante recordar que, por ejemplo, en el estómago vamos a tener la parte del fondo, arriba, un cuerpo al medio y un antro para descargar ya casi hacia el duodeno. Ahí vamos a tener una válvula, el píloro, que es un esfínter, que se cierra mientras el estómago mueve el contenido y digiere, y se abre de a poco, se abre el píloro para ir dejando escapar como pequeñas cantidades del producto de la digestión en el estómago, que es el quimo con M. Entonces, en el estómago hay movimientos en todos los sentidos que comienzan en el fondo, continúan en el cuerpo y terminan en el antro. Pero se secretó, se volcó sobre esos alimentos la secreción gástrica, que es ácida y que favorece que las enzimas que actúan a pH ácido, que también son secretadas en el estómago, degraden el contenido de los alimentos en el estómago. Esto va a terminar en una papilla de color natural, amarillenta, como un puré, digamos chirle, que es el producto de la digestión estomacal, que es el quimo. El quimo va a ir saliendo por el píloro hacia el duodeno, la primera parte del intestino delgado. El intestino delgado, ojo, tiene un epitelio, una mucosa que secreta enzimas digestivas, pero a diferencia del contenido gástrico, estas son enzimas que trabajan a pH alto, a pH alcalino. Entonces, si queremos que las enzimas del duodeno completen la digestión que comenzó en el estómago,
hay que cambiar, switchar completamente el pH, y en el duodeno el pH cambia completamente a un pH alcalino. Porque tanto las enzimas que secretan las células secretoras exócrinas del epitelio del intestino delgado, como las aportadas por las grandes glándulas exócrinas como el páncreas, van a traer enzimas que trabajan a pH alcalino. El páncreas secreta al intestino delgado el jugo pancreático, entonces este jugo trae también bicarbonato, que en parte es para alcalinizar el medio en el duodeno, y sus enzimas, que también trabajan obviamente a pH alcalino. El hígado, por otra parte, también va a descargar acá en el duodeno la bilis. Y la bilis va a contener, entre otras cosas, las sales biliares que van a trabajar sobre las grasas. Pero también es una glándula que descarga en el intestino delgado. El intestino grueso, vamos a decir que en el intestino delgado es por excelencia el órgano más absortivo, porque absorbe todo el producto de la digestión que se haya producido, es absorbido en el intestino delgado junto con una parte importante del agua. En el intestino grueso, o sea, en el colon básicamente, se va a absorber ya no tantos nutrientes, aunque algo se absorben, por supuesto, pero no tantos nutrientes, porque ya van a haber sido absorbidos en el delgado, pero sí hay una fuerte absorción de agua. Y esto hace que el contenido que va transitando desde el intestino delgado al grueso se vaya convirtiendo en un contenido cada vez más deshidratado, porque el colon está absorbiendo el agua llevándolo al medio interno. Y ahí es donde el contenido del intestino delgado, que era el kilo, ya lo vamos a repasar, que era, digamos, una sopa mucho más acuosa, se esté convirtiendo en una pasta que van a ser las heces, por la absorción del agua que se realiza en el colon. En el recto ya tenemos las heces, entonces tenemos un contenido pastoso con poca agua. Y el ano sería el último esfínter, que es doble, esfínter anal interno y externo, para cuando se decide dejar salir desde el recto las heces. Bueno, acá hay una serie de figuras que van a estar en esta presentación, simplemente porque hay distintas miradas, ¿sí?, de lo que a nosotros nos importa ahora. Una mirada de esto sería la ubicación, por supuesto, del intestino delgado, acá la válvula pilórica, acá el esfínter esofágico inferior, dejando entrar lo que hemos deglutido, que viene por el esófago, y entra al antro, al fondo, perdón, del estómago, y esto es como la lengua. Uno dice, ¿cómo hace la lengua para con sus movimientos ir llevando? Ahora lo llevo para estos dientes, ahora lo llevo para estos premolares, ahora lo llevo para molar, ahora lo empujo atrás mío y ahora desato el reflejo de deglución. Bueno, esos son misterios del control, de la coordinación perfecta que tienen los músculos en nuestro cuerpo, y cuando se abre el esfínter esofágico inferior y entra un bolo alimenticio deglutido, los movimientos del estómago lo ubican en el fondo. Allí es donde van a ser comenzados a amasar con las secreciones gástricas y el moco gástrico para hacer esta pasta coherente. El moco actúa como cuando uno pone más o menos huevos en una masa, o sea, le da unión, coherencia, pero también vamos a ver que trabaja protegiendo, también, en fin, tiene varias funciones. Pero ese amasado que va a estar ocurriendo aquí también es un proceso de alguna forma digestivo, porque ya hay enzimas digestivas como la pepsina gástrica, la lipasa gástrica, que comienzan la digestión. Cuando eso está, como quien dice, más o menos moldeado, va a pasar a esta parte que es el cuerpo del estómago. Mientras, aunque parezca mentira, van a seguir entrando bolos alimenticios al fondo. El cuerpo ya es una zona donde netamente se prioriza, ya no tanto esta preparación, sino
la digestión por las enzimas ácidas, y esto se va convirtiendo en una papilla liviana, que se va convirtiendo de a poco en este quimo ácido. Luego avanza al próximo segmento estomacal, que sería el antro. Acá la papilla se termina y ya está lista. Cuando está lista, y ya las señales de la comunicación celular han dicho, acá estamos listos, se va a distender o abrir o relajar el píloro y dejar que con los movimientos propulsores del antro, que van a empujar este quimo, ingrese un poco de quimo al duodeno, que sería esta primera porción que va a seguir del sistema del intestino delgado. Se cierra el píloro y comienzan los movimientos, ¿sí?, del duodeno con su digestión alcalina. Bueno, y así va a progresar digestión-absorción en el intestino delgado, hasta que lleguemos al colon, donde va a haber absorción de agua, electrolitos, por supuesto, porque si no, no hay forma, agua, electrolitos y formando entonces las heces, ¿no? Bien, este es otro, ya es un corte longitudinal para que nosotros veamos la disposición, en este caso, cómo está el estómago, ¿no es cierto? Bueno, justo acá pasa el colon transverso, ¿sí?, el yeyuno, que es parte ilion, que son parte del intestino delgado, y acá para ver también están cómo se ubican, ¿no?, los mesenterios, dando ubicación y también llevando vasos sanguíneos, y están en amarillo porque los mesenterios son uno de los sitios en donde el exceso de nutrientes que no se utilizan en la diaria se acumulan como reservas adiposas o grasas, generando tejido adiposo en los mesenterios y entre estos órganos. Esta es la famosa grasa que va creciendo como grasa abdominal, ¿no?, que no es la mejor grasa que podemos disponer, sino que es una grasa que no conviene tener mucho, justamente porque habla de excesos que el cuerpo no sabe dónde ubicar, o sea, exceso de materia energética que no estamos usando en el gasto diario energético, ¿no? Bueno, aquí otra visión de la cuestión, esto también para ver las relaciones con el hígado, y esto que es muy interesante, que como, acuérdense que el diafragma, ahí está cerrando el tórax con respecto al abdomen, y que entonces justamente el digestivo, o sea, a través del esófago, tienen que perforar esto, y el circulatorio también, venas y arterias importantes, tienen que perforar este diafragma, ¿no? Acá ya volvemos a Silverton, que nos está mostrando justamente la importancia de estos mesenterios. Los mesenterios están sosteniendo las ramificaciones venosas para desaguar, por ejemplo, en las venas cavas. ¿Y por qué es importante y nos muestra lo venoso? Bueno, porque lo arterial sabemos que va a llegar a nutrir, digamos, a estos tejidos. Pero ahora nos importa lo venoso porque los linfáticos recogen lo que estos órganos absorben, intestino delgado y grueso en este caso, lo llevan a las ramificaciones venosas, y eso lo lleva al procesamiento por la vena hepática que va a hacer el hígado a través de su sistema porta, ¿sí?, en el procesamiento que van a hacer el hígado y que van a volcarse como productos definitivamente a la vena cava. Entonces, recordemos, lo absorbido en el abdomen, en la parte abdominal, va a ser llevado por linfáticos y o estos a la parte venosa o directamente la parte venosa, va a pasar por el porte hepático y de ahí recién va a ir a las venas cavas, ya procesado por el hígado.
Y en este caso, esófago, estómago también son órganos, sobre todo el estómago puede absorber algo, el esófago exceso de agua, supongamos, el estómago va a absorber agua y muy pocas otras cosas, el B12 ya vamos a ver, el factor intrínseco, pero es importante las relaciones que van a tener de estas absorciones desaguando directamente en lo venoso y con el aporte del vaso, que también está, recuerden, controlando, ¿sí?, con su sistema de macrofágico, polimorfonuclear, fagocítico, todos los contenidos que están ingresando, sobre todo a la altura del estómago, que puedan traer antígenos, parásitos, etc. Bien, Silverton nos muestra ahora por segmentos lo que ocurre con la parte cefálica que disponemos ahí para la digestión en lo cefálico, en la parte gástrica y en la parte intestinal. Y nos va a ir elevando con también la estructura histológica. En este caso, mezclando el negrito o el oriental, no importa, son las distintas ediciones de Silverton. Vamos a ir primero por la parte de cefálica, que incluye la masticación, la humectación con las salivales, la deglución hasta que termine el esófago, y luego va a venir la parte gástrica y la parte intestinal. En la parte cefálica, bueno, disponemos para la humectación y secreción de enzimas, o sea, ya comienza alguna digestión, que es la de los glúcidos. Vamos a disponer de 3 pares importantes de glándulas salivales: las parótidas, las submandibulares debajo de la boca, del piso de la boca, y las sublinguales debajo de la lengua. Estas glándulas son de secreción exócrina, o sea que podemos, si levantamos la lengua, ver 2 conductitos muy pequeñitos, que es la salida de las sublinguales, y que en algunas personas hasta uno se ve y manejan a voluntad, levantar la lengua y ver 2 chorritos de saliva saliendo de estas glándulas. En la parte gástrica, cuando comienza el estómago, vamos a tener, como dijimos, el fondo, el cuerpo y el antro, los mesenterios sosteniendo en posición de la forma de esta bolsa, que es con una cavidad prácticamente virtual, es decir, el estómago no está como una bolsa vacía, sino que está como una bolsa vacía pegada prácticamente sus paredes con una cavidad virtual que se llena con el contenido que viene del esófago. Acá se puede ver tejido adiposo en los mesenterios, y lo que puede observarse es el diafragma justo pasando a la altura del esfínter esofágico. Esto es muy importante porque hay muchas personas que este esfínter esofágico es flojito. Es decir, este esfínter tiene que estar con buen tono. Y ya que estamos, explico lo del tono. Dijimos alguna vez que el tono muscular es este grado de contracción constante que tienen los músculos, que da como una contracción de base. Entonces, nosotros tenemos que tener un tono muscular, porque si yo de golpe quiero contraer un músculo esquelético fuerte para sostener una carga pesada, salir de la total relajación, llevarlo a total contracción, esto sería muy difícil fisiológicamente, y nos demoraríamos, la carga se nos cayó encima y nos aplastó. Entonces siempre hay algunas fibras que se las está trofizando, o sea, se está haciendo un trofismo sobre algunos fascículos para que estén contrayéndose, y esto hace que nunca un músculo esté totalmente relajado, sino que tiene un tono. En el caso del músculo liso también ocurre, y con más razón. ¿Por qué?
Porque el músculo liso sostiene contracciones de horas e incluso días. Por lo tanto, un esfínter esofágico, por ejemplo, tiene un tono de contracción que viene de que algunos fascículos se están contrayendo mientras otros se están relajando. Esto hace que el esfínter se pueda sostener durante horas cerrado. Porque, claro, mientras yo estoy deglutiendo alimentos, el esfínter tiene que estar cerrado mientras yo voy moviendo los alimentos por el esófago, que a veces lo siento cuando traigo algo duro, por ejemplo, y grande, voy sintiendo cómo me va pasando el alimento que es por el esófago. En el momento en que este esfínter tiene que dejar que este bolo alimenticio pase al estómago, tiene que relajarse, dejar pasar el bolo y cerrarse. Bueno, lo que yo decía es que hay personas que tienen poco tono en este esfínter, entonces está medio abiertito. Esto hace que el contenido estomacal ácido, como digamos cuando uno está con algo hirviendo, se suban algunas gotas y logren pasar hacia el esófago. El esófago no tiene acondicionada su mucosa como sí la tiene el estómago para tener un contenido ácido. Entonces, básicamente, el contenido ácido gástrico quema, sentimos el ardor que quema la parte baja del esófago. Esto es el reflujo gastroesofágico. Entonces nos suelen preguntar si sentimos sensación de quemado, de acidez. Eso es el reflujo gastroesofágico, es cuando ese esfínter o no tiene una buena regulación o no está respondiendo bien ese músculo liso que tiene que tener buen tono y estar cerrado, y hay reflujo gastroesofágico. Esto también es común en los bebitos, cuando todavía no está maduro el sistema digestivo, no está maduro esta parte de los esfínteres y tienen un reflujo natural de leche y vemos cómo nos devuelven a veces parte de la leche que le acabamos de dar, etcétera, ¿no? Bueno, acá alguien escribió algo, así que vamos a ver. Luis, ¿qué tenés? ¿Reflujo? ¿Winchi? No. No, reflujo no, yo tengo la capacidad de controlar mis glándulas salivales a volumen. Ah, se ve cuando subís la lengua las eyecciones de las salivales. ¿Eso? Claro. Ajá. Incluso si hago como presión, sale el chorrito. No es lo más Sí. lindo de ver, pero se puede. No, pero es muy interesante fisiológicamente. Hay personas que uno dice, a ver, y levanta la lengua y se ven los dos chorritos chocando contra la lengua. Sí, muy interesante. Porque aparte tienen buena secreción salival. Eso ayuda también a limpiar los dientes, limpiar la boca, sostener un microambiente donde no empiecen a pulular tanto las bacterias. Bueno, que es muy importante para las piezas dentarias también, ¿no? Tienen que tener cuidado cuando besan nomás de no ahogar al otro. No me pasó nunca. Menos No mal. sé. Por lo demás, digo. Bueno, entonces vamos a acelerar un poquito más esto. ¿Por qué no me la muestra la ventana? No me quiere mostrar la ventana. Ahora sí. Bueno, quería mostrarles en la bolsa virtual de esta que es el estómago, cómo también se pueden ver unos pliegues gordos, que no son microscópicos, se ven a simple vista, que son los rugae o rugae. Son grandes pliegues de la mucosa del estómago y esto tiene un sentido funcional. Bien, cuando uno va y toma una muestrita de estas rugosidades del estómago,
va a observar esto. Sacando a su vez una pequeña muestrita, va a observar esto. Esto es, acá estaría la luz del estómago. Estas son las 4 partes del modelo básico adaptado a la funcionalidad del estómago. Acá termina con su serosa el estómago. Y todo esto es la mucosa. ¿Cómo me doy cuenta? Porque veo el epitelio que se ha plegado. Hay pliegues y hundimientos, pliegues y hundimientos. Hay una lámina propia que está en clarito y hay una muscular de la mucosa o muscularis mucosae pequeñita. Acá termina la mucosa. ¿Qué más veo? La submucosa, aquí, con arterias, venas, linfáticos. Y luego que veo las capas musculares, que en el estómago se agrega la capa oblicua, con las fibras así, la capa circular, típica de todos los segmentos, y longitudinal de todos los segmentos. Y finalmente la serosa. Bueno, ¿qué otras cosas puedo ver entonces raras en el estómago? Que hay una capa muscular extra, la oblicua. Veo también que cada vaso sanguíneo lleva su rama más pequeña y se capilariza dentro de este pliegue de la mucosa, y también entra, o por supuesto, arterial, venoso, ¿no es cierto? Y va a salir venoso, pero también hay ramas del linfático, o sea que acá va a haber capilares ciegos, que son los linfáticos. Esto es importante también, y es muy importante en el intestino. De paso, cuando hacemos estos pliegues de la mucosa, también los hundimientos se aprovechan para que las células secreten, por ejemplo, entre otras cosas, lo que llamamos jugo gástrico, y entonces estos hundimientos se llaman glándulas gástricas, también le llaman criptas gástricas, y de aquí salen hacia el exterior las secreciones exócrinas que van a estar en la luz del estómago cuando haya alimento para digerir. Y si observan acá también está marcado el nervioso con sus terminaciones controlando o motorizando las contracciones de estas capas. Acá está el plexo mientérico que está entre las capas, o sea que es el mientérico O de Auerbach, ¿sí? Y por acá, aunque no esté marcado, debería estar entre las capas musculares de la submucosa el de Meissner. En el intestino delgado vemos un segmento sostenido por el mesenterio, grandes arterias que entran y venas que salen, y en un segmento de intestino vamos a ver otra disposición del plan general. Si ustedes observan, van a ver la serosa por fuera, las capas musculares, acá hay 2 nomás, como el plan, luego van a ver la submucosa y luego van a ver la mucosa. Esta mucosa con la submucosa hace grandes pliegues, mucho más grandes porque son visibles también a simple vista, y en cada una de estas pliegues que se llaman plicas, si tomo una muestrita, voy a ver que está doblemente plegada la mucosa. O sea, si ustedes observan, están las plicas, grandes pliegues que luego repiten vellosidades, que son pliegues más chicos dentro de la plica. Y las vellosidades serían estas, que están dentro de un repliegue grande, que sería una plica, y estas vellosidades, a su vez, tienen una mucosa cuyas células tienen microvellosidad, o sea, no hay que confundir. Esto sería una gran plica, un pedacito de esta plica tiene la mucosa siempre doblada o plegada en vellosidades, y a su vez cada una de estas células del epitelio de esta mucosa va a tener microvellosidades mirando a la luz.
pero esas son de las células. Acá de nuevo tenemos que las vellosidades salen y hay glándulas o criptas, llamadas criptas intestinales. Estas, acuérdense que acá, salvo en el duodeno o el yeyuno, en general esto está dedicado a la absorción, pero estas criptas son importantes glándulas cuando hay que secretar para digerir, por ejemplo, en duodeno sobre todo. Acá van a ver que en la lámina propia van a encontrar las placas de Peyer, que son acúmulos o nódulos de linfocitos que están chequeando, salvaguardando todo lo que pueda penetrar desde los alimentos o que quiera penetrar desde los alimentos a la circulación o al medio interno, tomando impresión de antígenos, etcétera, etcétera. 2 capas, como dijimos, de músculo, y ojo que acá sí adquieren en el intestino gran relevancia los vasos linfáticos. Estos capilares linfáticos que entran a cada vellosidad se van a llamar quilíferos, porque la digestión que vamos a obtener final en el intestino delgado va a formar ya un líquido chirlo, una sopa que es el quilo, no con M como era en el estómago, sino el quilo. Y entonces, estas células absorben los nutrientes del quilo y lo llevan a los vasos quilíferos, que son vasos del linfático, que se llevan todo esto a la linfa, va a pasar a lo venoso, al sistema porta hepático, etcétera, etcétera. Bien, esto es para mostrarles que va a haber cambios, porque en el estómago el quimo es una pasta que se obtiene de una digestión ácida, y luego debemos pasar al duodeno, ¿sí? Estómago, píloro, duodeno, que es una digestión alcalina, en medio alcalino. Si la acidez del estómago pasa demasiado, porque por ejemplo este esfínter pilórico no cierra del todo bien, o las motilidades del estómago son violentas y obligan a pasar al quimo a el contenido duodenal, la acidez puede dañar la mucosa duodenal. Entonces, el ácido rompe, mata las células y logra pasar el mucus y genera entonces un daño a la mucosa y queda expuesta la submucosa en este caso el duodeno, generando lo que se llama una úlcera duodenal. La úlcera es, insisto, por exceso de carga ácida sobre el medio alcalino que tiene que haber en el duodeno, pero también existen las úlceras gástricas, o sea, cuando el exceso de acidez corroe el mucus y la mucosa del propio estómago, como si fuera una autodigestión. Entonces puede aparecer una o más úlceras también gástricas. En este caso, bueno, cuesta la cicatrización, por supuesto, porque cada vez que pretenden los fibrocitos fibrosar, cicatrizar, vuelve a venir otro contenido ácido del estómago y cuesta que cicatricen. Estas úlceras pueden ser sangrantes o no sangrantes, y en este sentido es bastante similar a cuando nosotros tenemos una herida en la piel que es más superficial, que deja de sangrar, o cuando es una herida profunda que no logramos sanar y que vuelve a sangrar y vuelve a sangrar, y que el contenido, o sea, el volumen de sangre hemorrágica que sale es mayor y no lo podemos parar. Bueno, en ese sentido las úlceras sangrantes serían así. ¿Y qué pasa? Que esa sangre está siendo volcada al tracto digestivo, o sea que va a terminar en algún volumen saliendo con las heces. Bien, vamos a dejar entonces aquí, paramos un rato y me interesa justamente parar. ¿Por qué? Porque me quiero ir en la próxima clase a
cómo vamos a hacer la digestión química, para que se entienda después cómo secretamos y cómo movemos a cada uno de los segmentos. Entonces, vamos a terminar ahora y nos vemos en la próxima.